Listos. Entonces, continuando con el problemita que tenemos, ¿sí? Habíamos quedado en que habíamos desarrollado la tabla de frecuencias. Ahora vamos a hacer algo muy importante que se llama análisis de frecuencias, ¿sí? ¿En qué consiste ese análisis de frecuencias? Como en recoger lo que está acá en esta tabla, ¿cierto? Para poderlo expresar bien. Bueno, entonces, bueno, disculparán la bulla, pero es que hay unos chinitos jugando allá afuera y, bueno, ya vamos a acabar. Entonces, pónganle cuidado. Análisis de frecuencias. Vamos a hacer, por ejemplo, n sub 4. N minúscula sub 4. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hacen? N, buscamos cuál es la frecuencia N. Entonces, 1, 2, 3, 4. N es la frecuencia absoluta simple y contamos 4 hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Y cómo analizamos eso? Entonces, 5 estudiantes de la universidad evaluaron el servicio de la cafetería, ¿sí? Evaluaron el servicio de la cafetería entre 6,1 y 8. ¿Listos? Entonces, ese sería la primera análisis de frecuencia de N sub 4. ¿Sí? Estudiantes evaluaron el servicio entre 6, 1 y 8. O sea, mire, contamos 1, 2, 3 y 4. 5. Y ese sería. ¿Listo? Entre 6, 1 y 8. Bueno, pero regáleme un minutico a ver si puedo decir. Bueno, qué pena con ustedes. Esperemos que ya no vuelvan a gritar esos peladitos. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer ahora otra. Vamos a hacer, por ejemplo, n sub 3. ¿Sí? Entonces, hagamos n sub 3. N mayúscula. Entonces nos ubicamos acá en M mayúscula. 1, 2 y 3. ¿Listos? Entonces, ¿qué sería eso? 3 estudiantes, ¿sí? Lo mismo, evaluaron el servicio de la cafetería, ¿sí? Pero como es una mayúscula, empezamos desde 0 y terminamos aquí hasta 6. Entonces, entre 0 y 6. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la minúscula y la mayúscula? Que la minúscula solamente se refiere al intervalo, mientras la mayúscula desde el primer intervalo hasta el que estamos desarrollando. Hagamos otra, hagamos por ejemplo h minúscula sub 4. Entonces, nos vamos a h, 1, 2, 3 y 4. Esta se puede expresar como la porcentual, ¿sí? Y decimos 0,25, es decir, el 25% de los, ¿sí? El 25% de los estudiantes, ¿sí? Evaluaron el servicio, entonces 1, 2, 3, 4, entre 6, 1 y 8. Entre 6, 1 y 8. Ahorita les digo para qué es importante estos análisis de las frecuencias. Hagamos otra mayúscula, hagamos H sub 5. H mayúscula sub 5 y aquí van a entender mejor qué es lo que sucede ahí. Vamos a H mayúscula sub 5, frecuencia relativa acumulada. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, ¿sí? Entonces, el 100%, ¿sí? Evaluaron entre 0 y 10. ¿Listos? Entonces, espero que hayan entendido. Las minúsculas se refiere solamente al intervalo, ¿sí? Y las mayúsculas inicia desde 0. Entonces, por ejemplo, aquí el 100%
evaluaron desde 0 hasta 10. Yo no puedo decir que el 100% evaluaron entre 8, 1 y 10, porque lógicamente me quedaría mal, sino desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 10. ¿Claro? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido. Profe, o sea, esa es como la interpretación de la tabla, ¿cierto? Bueno, algo importante es análisis de frecuencias, ¿no? Entonces, miramos acá. Pero les quito esto que me quiere como molestar este pedacito. Ya, listos. Ahí quedó la N4 que va a este lado, pero bueno, ahí ya se mira. Correcto. ¿Qué significa análisis? Bueno, vamos a preguntar acá a los que están pilosos. Ingrid Martínez, buenas noches. Ingrid Martínez, ¿me escuchas? Ingrid Martínez. Bueno, entonces preguntémosle a alguien que está aquí atento. Lady Marcela. Señor. No, pero no lo tomen a la mala. Mire que yo no le No, estoy profe, yo estoy molestando. atenta. Ah, bueno, bueno. No, mira que no es de lo que he explicado. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre un resultado y una conclusión? Pues el resultado, digamos, es un número que se obtiene, ¿no? Y Sí, la conclusión es como la explicación, como, ¿no? Como, ¿qué otra cosa se puede decir? perfecto, muy bien. No, sí, ¿Sí? en síntesis es eso. Muy bien, Lady, gracias. Entonces, pónganle cuidado. Los resultados, ¿sí? Si nos dio 5,8, no se le mueve ni más ni menos. Es un resultado, es inamovible, ahí quieto, ¿sí? Mientras una conclusión, cuando yo estoy haciendo un estudio estadístico, ya digamos si es con su respectiva metodología como tal, la conclusión interpreta ese resultado de acuerdo al objetivo de la misma. ¿Sí? Ahora, preguntémosle aquí a alguien más, a ver, preguntémosle a Mónica Ruiz. Mónica Ruiz, ¿me escuchas? Señor, Mónica, bueno, a ver, una preguntita. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre un análisis de resultado y una conclusión? por lo menos la conclusión es concluir algo. Sí, Hay que concluir. Sí, señor. Y el análisis que hay que analizar ese algo. Sobre el problema o sobre lo que estamos tratando. bueno, Mónica, listo, muy bien. Bueno, gracias a los que han venido participando. Para eso estoy yo, ¿no? Para tratar pues de contestarles o de aclararles algunas dudas, pero recuerden que uno no siempre tiene el 100% de la razón, ¿no? Ustedes están en la libertad de buscar textos, de seguir estudiando, de seguir explorando, indagando todos estos conceptos. Yo trato pues como de transmitirles lo que he leído en cierta ocasión y que hasta el momento pues doy por cierto, ¿no? Pero bueno, así como le respondí ahorita a Lady, la conclusión da respuesta a un objetivo, ¿cierto? Porque en general, en ese marco científico, en ese, yo no sé si usted ya vieron metodología de la investigación, lo que uno busca en una Sí, conclusión es dar respuesta a los objetivos que se plantearon. El análisis de resultado es interpretar estrictamente el resultado, ¿cierto? En no los objetivos, sino en el tema central de consulta, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el análisis de frecuencia me permite a mí establecer con datos numéricos porcentajes. Es decir, vamos a imaginar que el dueño de la universidad o el encargado de la parte administrativa le dijo a alguien, bueno, hágame un estudio estadístico sobre el servicio de cafetería. Y él cogió estos datos y llegó y le dijo, bueno, a mí pues me parece que los muchachos evaluaron como regular ese servicio. Entonces, el que mandó a hacer ese estudio, pues va a decir, me parece, la estadística descriptiva
nos permite dar datos numéricos, es decir, precisos y concretos. Sin embargo, cuando uno va a explicar una tabla, ¿sí? Casi siempre escoge los datos mayores y los menores. Entonces, por ejemplo, si yo voy a describir esta tabla, esta columna, perdón, voy a resaltar el 7 y el 2, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, como podemos observar en la siguiente tabla, la mayor parte de los estudiantes opinaron que evaluaron el servicio de la cafetería entre 4,1 y 6, mientras la minoría, solamente 2, evaluaron el servicio de la cafetería entre 8,1 y 10. De igual manera, cuando uno llega y, por ejemplo, interpreta este porcentaje 5, entonces uno llega y dice, no, de los 20 estudiantes que evaluaron el servicio de la cafetería, solamente el 10% de ellos evaluaron entre 8,1 y 10, ¿sí? Entonces, es decir, como bueno, recuerden que aquí hay unos criterios que fijamos con anterioridad. Entonces ya estamos dando unas bases reales, numéricas, y para eso es la estadística, para tener datos concretos. Entonces, estos análisis de frecuencia, pues lógicamente me van a permitir interpretar, analizar y estudiar, lógicamente, estos datos que me dieron. ¿Listos? Ahora, cuando ustedes van a sustentar algo, muchachos, nunca se vayan a enfrascar solamente con una tabla de estas, porque esta tabla las entienden las que más o menos los hemos estudiado. No hay como los gráficos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar n sub i, ustedes aquí en Excel, ¿sí? Y no nos vamos a demorar tanto en esto porque pues en esto pues sí podemos utilizar el programa sin mucho problema. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a insertar una columna de n sub i. Entonces lo que simplemente yo tengo que hacer es señalar los datos que yo quiero graficar. Y entonces aquí le doy, puede ser en tercera dimensión, ¿sí? Y me apareció, ¿sí? Ah, bueno, aquí no señalé, pero doblemos un poquito. Acá. ¿Listos? Entonces, vamos a... Se me cruzan con los datos, con las herramientas de Zoom. Listo, ahora sí ya. Insertar, pongamos el mismo, de barras. Entonces, aquí ya nos aparece, ¿no? Nos aparece n sub i, nos aparecen los intervalos. Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan a sustentar una información, siempre se aconseja que se ponga la tablita y se ponga la gráfica al lado. Ojalá que quepa en la misma diapositiva. Con eso, los que saben de estadística, pues ya van a quedar, digamos, ya van a quedar mejor ubicados, ¿sí? Y les va a quedar mucho más fácil porque una persona que vea, por ejemplo, este diagrama de barras, pues lógicamente ya va a decir, uy, mire, pero la mayor parte de los estudiantes están aquí como entre 4, 1 y 6, y los que menos están entre 8, 1 y 10, ¿sí? Bueno, son consejitos pues que uno les da para eso. ¿Cómo hacer una circular? Lo mismo, ustedes aquí tienen una infinidad de gráficos, ¿sí? Entonces le dan aquí circular, como lo quieran hacer, en 2, tercera dimensión, aquí en diseño, presentación y formato, lo hacen como ustedes prefieran, ¿no? Pueden colocarle los valores acá, porcentajes y demás, ¿sí? Esto nos ahorra muchísimo. Sin embargo, la idea es que uno los pueda hacer, ¿no? Sin necesidad de utilizar un programa. Pero bueno, muchachos, hasta ahí entonces ya más o menos hemos hecho la tabla de frecuencia, los análisis, pero no hemos concluido nada. Entonces, unas medidas que nos van a ayudar bastante son las medidas de tendencia central. ¿En qué consisten estas medidas? Ojo, lo vamos a hacer de datos no agrupados. ¿Listos? Como su palabra lo dice, son medidas que tienden hacia el centro, ¿sí? En otras palabras, son comúnmente llamados, perdón, como promedios. ¿Listos? ¿Cuáles son esas? Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Yo creo que ustedes las han escuchado en algún momento. Media aritmética, ¿cierto? La mediana y la moda. ¿Listos? Entonces,
Estas medidas de tendencia central también nos va a permitir, vuelvo y repito, analizar o describir estos datos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, es estadística descriptiva. Entonces, ¿la media aritmética en qué consiste? Entonces, la media aritmética se escribe de la siguiente manera. X, ¿sí? Con un palito acá encima, ¿sí? Un segmento de recta horizontal sobre la variable. Y esto es igual a este símbolo que significa sumatoria de los X sub I, ¿sí? Sobre N. ¿Sí? Muy sencillo. Simplemente, ¿qué se hace acá? Simplemente se suman todos los 20 datos y vamos a dividir por 20. Entonces empezamos aquí a sumar 6 más, ¿sí? Entonces, por favor, alguien va sumando esos datos, es tan amable, y ahorita nos da la respuesta. ¿Sí? Entonces vamos sumando 6 más 8 más 1 más 9 más 0. Lo pueden hacer ahí y luego lo dividen por 20. Bueno, ahora, para la mediana. Para la mediana es importante lo siguiente. ¿Cómo se calcula la mediana? Se ordena de menor a mayor, ¿sí? Y se escoge el dato central. Listos. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ¿alguien ya me hizo por favor la suma de los datos? Bueno, alguien que la vaya haciendo, ahorita miren cómo se hace la mediana. Entonces pónganle cuidado. Se ordena de menor a mayor. Entonces ahí alguien me va a colaborar para colocar todos los datos. Entonces, en este caso, sería el más pequeñito de 0, ¿cierto? ¿Cuál seguiría? ¿Cuántos ceros hay? Solo uno. Luego el 1, ¿cierto? ¿Cuántos unos hay? No hay sino uno, ¿no? Bueno, bien. Luego seguiría el 2. ¿Cuántas veces está el 2? Solo una, ¿no? Listos. El 3, ¿cuántas veces está? El 3 está por ahí, son los azules, está solamente una vez. El 3. Luego el 4, pero miren que el 4 está 2 veces. ¿Sí? Entonces colocamos 4, 4. Luego, el 5. ¿Cuántas veces está el 5? 2 veces, ¿no? Entonces 5 y 5. ¿Cuál seguiría? El 6, 5. El 6, ¿cierto? ¿Cuántas veces está el 6? 5 veces. El 6, bueno, perdón, pero acá el 6. El 6 está una. Entonces, 5 veces. Sí, señor. 2, 3, 4 y 5 veces, ¿sí? 6, 1, 2, 3, 4, 5. El 7, ¿cuántas veces está? 2, 2 veces. Gracias. El 8, ¿cuántas veces está? 3 veces. 3 veces. El 9, Una vez. solo El 10 también. y el 10 también. ¿Qué hacemos, muchachos? Entonces contamos 10 datos, ¿sí? Entonces empezamos a contarlos. Vamos a subir esto aquí. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9 y 20. Hay 20 datos. Nos quedó bien contados. Gracias. Y ahora escogemos el dato central. Pero resulta que pueden pasar dos cosas, ¿sí? Puede pasar que aquí en la mediana, lo voy a colocar por acá. Si n es par, se promedian los datos centrales. Ahora, si n es impar, se elige el dato central. A ver, les voy a explicar qué es eso. Entonces pónganle cuidado. Digamos que aparte, voy a hacerlo aquí arriba. Digamos que tengo 3 datos, el 1, el 5
y el 8, ¿sí? Por decir algo, o el 9. Entonces me dicen, halle la mediana entre esos tres datos. Entonces los ordeno de menor a mayor. Ya están ordenados. Como es impar, solamente me va a dar un dato, ¿sí? Y en la mediana sería 5. Pero, ¿qué sucede si es par? Digamos que aquí tenemos un 12, ¿sí? Entonces, si la mediana es un número par, se eligen los dos de la mitad, es decir, 5 y 9, se suman, porque es que eso es lo que se llama promediar, sumarse y dividido por 2. Entonces, 5 más 9, esto nos da ¿cuánto? 14, y 14 dividido en 2 nos da 7. En este caso, la mediana sería ¿cuánto? Sería 7. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer la de esta. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, llegamos a la mitad. Pero escogemos el noveno o el 11. ¿Cuál escogemos? En este caso, pues no hay problema porque todos son 6. Pero si fueran diferentes, pues tendríamos que promediarlos, ¿no? Entonces, yo escojo el 9, ¿sí? Vamos a imaginar que el 9. ¿Cómo hacemos para saber que escogemos los correctos? Que a la izquierda tiene que quedar el mismo número de datos que a la derecha. Entonces aquí yo ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ojo, me quedó mal. Este no era un dato central. El dato central es este. Y entonces volvemos a contar. Entonces, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora de aquí para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, que los datos centrales son estos. Hay que saberlos hallar. En este caso, la mediana, como da el mismo número, pues simplemente es 6. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me hubiera dado 6 y 7? Pues se suman los dos y se dividen por 2. Bueno, muchachos, ¿cuánto les dio la media aritmética? ¿Alguien ya lo hizo? Sí, señor, dio 111. Muchas gracias. ¿Quién habla? Pablo. 111. ¿Quién habla? Pablo. Pablo, bueno, listo, gracias. Muchas gracias, Pablo. 111 dividido en 20, ¿cuánto nos da eso? 555. ¿Cuánto? 5.55. Bueno, 5.55. Bueno, listo. Recuerden que en estadística pues se acostumbran 2 decimales, lo podemos dejar así. Y esa es la media aritmética, ese es el promedio de los datos. ¿Listos? 5,55. La mediana nos dio 6. Por último, la moda. Entonces, ¿cómo se calcula la moda? La moda simplemente es el dato que más se repite. El dato que más se repite. ¿Listos? En este caso, ¿cuál es el dato que más se repite? 6. El 6. ¿Sí? Entonces, la moda es el 6, igual que la mediana. Hay veces pueda que nos den 3 veces, o sea, la media, la mediana y la moda el mismo número. Hay veces que no. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la moda, digamos que hay 5 6 y 5 8? Se suman y se dividen por 2. ¿Sí? Si hay 3 números que se repiten la misma cantidad de veces y es el mayor, se suman los 3 y se divide por 3. Y por último, ¿qué pasa si no se repite ninguno? La moda es igual a la media aritmética. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya nosotros empezamos a analizar que las medidas de tendencia central están muy cerca una de otra, porque 6, 6 y 5,5. Ya que nos hace falta simplemente concluir, ¿sí? Y entonces, ¿cómo concluimos nosotros? Pues vamos a mirar estos criterios de evaluación. Sin esos criterios también se podría concluir, no hay ningún inconveniente. Y ya empezamos a analizar, por ejemplo, lo siguiente. De 0 hasta 6, y contamos acá, 0, 2, 4, 6. Imagínense, sumemos este porcentaje.
35 y 15, 50 y 15, 65%. Entonces, yo ya puedo empezar a sacar una conclusión y la puedo decir de la siguiente manera. Entonces, bueno, aunque no creo que me vaya a caber, pero pues ustedes pueden devolver la grabación. Teniendo en cuenta que el 65% de los estudiantes que evaluaron el servicio de la cafetería lo consideran como malo, se recomienda o se decide, dependiendo de quién está haciendo el estudio, que se debe cambiar el servicio de la cafetería o se debe mejorar su servicio. Eso es una conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya estoy utilizando un porcentaje y estamos analizando que mucho más de la mitad de los estudiantes están inconformes con el servicio de la cafetería. Otra conclusión, y yo ya la había dicho antes, por ejemplo esta, que tan solo el 10% de los estudiantes, ¿sí?, evalúan el servicio de la cafetería como bueno. Entonces es lógico que muy poquito. Y yo puedo hacer conclusiones con las otras, ¿sí? También puedo hacer, por ejemplo, con este 7, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer una conclusión con las medidas de tendencia central? Yo puedo escoger cualquiera de las tres, ¿sí? Sin embargo, las que más se utilizan es la media aritmética y las medianas. ¿Por qué? Eso se llama nivel de significancia o de fiabilidad de los datos, ¿sí? ¿Qué tan fiables son? Entonces, en este caso, con la media aritmética, se puede concluir de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que el promedio de evaluación que hicieron los estudiantes sobre el servicio de la cafetería se encuentra en 5,55, punto y coma, es decir, coma, malo, se recomienda que el servicio de la cafetería debe mejorar o debe cambiarse. ¿Listo, muchachos? Entonces, el parcial, yo les voy a dar unos datos y ustedes van a hacer todo lo que está acá, ¿sí? No vayan a dañar el 5. ¿Por qué? Porque yo les doy para que ustedes se inventen un problema y que lo concluyan. De nada sirve, como yo les digo, tener estos números acá y que yo no los sepa interpretar. Es eso lo que se quiere con este curso, que ustedes aprendan a identificar qué papel, ¿cierto?, tienen esos numeritos que nosotros hacemos. Porque vuelvo y les repito, eso, estos promedios, perdón, estos promedios que encontramos acá, los sacamos aquí directamente en análisis de datos y eso nos sale una tablita en Excel bien chévere, pero no vamos a entender qué significa, ¿cierto? Por eso es bueno una tabla de frecuencias para poderla interpretar, un gráfico para poderlo interpretar. Bueno, muchachos, entonces ahorita les subo el taller para que lo suban en Q10. ¿Listos? Ustedes lo suben en Q10. El formato que ustedes deseen. Ahorita les subo este pantallazo que tenemos acá, ¿sí? Para que ustedes... Profe, plazo para subir el taller. De hoy en 8. ¿Listos? Ah, ok. De hoy en 8. Entonces, el primer punto del taller es que complementen lo de la prueba diagnóstica y el segundo punto, ¿sí? El segundo punto es hacer un problema de estos, muchachos. Igualito, pero con creo que son 30 datos, o no recuerdo, con unos datos y ustedes se deben inventar este enunciado. Por favor, no lo vayan a, o sea, sean ingeniosos, creativos, o sea, ojalá cambien este enunciado totalmente. Hay muchos que se pueden hacer, por ejemplo, el registro de cantidad de minutos que llega tarde cierto personal en una empresa, las notas, ¿sí? Las notas de un determinado grupo en una prueba, otros servicios de otras cosas, el censo de una población. Hay muchos temas en los cuales se puede hacer un estudio estadístico como tal. Entonces, no es que me vayan a cambiar solamente que no, es que es el servicio de cafetería del colegio y después miramos si es todo igual. ¿Listos? Entonces, espero que sean creativos y que pues ojalá reconstruyan esto. Vuelvo y les repito, ustedes para estar en quinto semestre, estas matemáticas son relativamente sencillas, no hay álgebra, no hay nada así estructurado, simplemente es aplicar unas formulitas que hay por ahí.
Preguntas, dudas, reclamos, sugerencias, comentarios. Profe, o sea, no entendí, toca hacer otro parecido, o sea, otro de esos. Correcto. Tienen que inventarse el enunciado y hacer todo esto, sacar la ficha técnica. Los datos se los doy yo y el número de intervalos. ¿Sí? Los datos y el número de intervalos se los doy yo. El resto ustedes lo hacen nuevamente. Profe, que lo quiero hacer en Excel, hágalo en Excel. Que lo quiero hacer en Word, que lo quiero hacer en mi cuaderno, le tomo foto, como ustedes prefieran. ¿Listos? Cualquiera de los... Profe, una última pregunta. Bueno. El número de muestra, usted también no lo da, ¿cierto? Porque como dijo Entonces, que... Sí, perdón que te interrumpa. Yo te doy los datos. Entonces ya ustedes los cuentan y ahí tienen ok. el número de la muestra. Bueno. Ok, listo, profe. Muchachos, entonces vamos a dejar la grabación hasta acá.